noches. Burla del separatismo a la legalidad. No cesan en el teatro ni tampoco con la propaganda amarilla. Quim Torra maniobra para esquivar el mandato de la Junta Electoral de retirar lazos y pancartas de las instituciones públicas. El dirigente catalán no quita la pancarta, sino que la tapa con otra que lleva el mismo mensaje, pero con el lazo en color blanco. Lazos blancos, azules, peces por presos o animales y flores de color amarillo. Son solo algunas de las tretas ingeniadas por aquellos desobedientes en la región catalana, un territorio en el que lidera el caos, la rebeldía y el desacato por la inacción del gobierno de Pedro Sánchez, que no solo no ha sabido parar los pies a aquellos que quieren romper España, sino que incluso les ha dado alas. Una semana después de la advertencia, a la Junta Electoral no le ha quedado más remedio, a pesar de que hayan extendido el margen de tiempo, de llevar a Quim Torra a la Fiscalía. Al mismo tiempo, le multa y manda a los Mossos d'Esquadra a limpiar las calles catalanas. Habrá que esperar si los Mossos optan por cumplir la ley o por seguir los delirios independentistas de su presidente. Más noticias en titulares. Búsqueda de financiación internacional para la independencia, sistema informático para una hacienda catalana o la ratonera con odio del Unipost. Son solo algunas de las declaraciones de los agentes de la Guardia Civil que han declarado como testigos en el juicio al golpismo. La verdad que no he vivido el conflicto vasco y gracias a Dios, pero compañeros míos veteranos me han dicho que los principios del conflicto vasco se asemejaban muchísimo. Con el enfado de la izquierda y de los proetarras, el buque Juan Carlos I atracará mañana en el puerto de Getxo, un hecho que ha provocado que el ayuntamiento apruebe una declaración institucional en la que se muestra contrario a la presencia de barcos de guerra en sus aguas. Así lo han respaldado el PNV, EH Bildu y también el partido del gobierno, el Partido Socialista. El gobierno saca pecho de lo bien que va la economía española y niega la desaceleración, pero ¿dice Pedro Sánchez la verdad? Se lo contaremos con datos en la pizarra económica de Diego Sánchez de la Cruz, con el que también hablaremos del empleo y de comunidades autónomas. Novedades sobre la manada de Azuqueca. Aparte de los acusados de una brutal violación a una niña de 12 años en Guadalajara, eran menores extranjeros no acompañados, MENAs. Los menores han sido condenados a 3 años de internamiento y los mayores esperan el fin de la instrucción para enfrentarse a un juicio en el que se les va a pedir más de 10 años de cárcel. Pedro Sánchez a mí me ha defraudado. Pedro Sánchez es un señor que ya tendría que haber cogido a Marruecos, sentarse y solucionar lo de los menores. No pasa nada. ¿Vieron a esta? ¿Vieron a esta? Hoy, jueves 21 de marzo, Día Internacional del Síndrome de Down. Se celebra tal día como hoy precisamente por la presencia de un cromosoma extra en el par 21-3 en el lugar de los 2 que existen habitualmente, por lo que se conoce también como trisonomía 21. Alteración genética que en España afecta a unas 35.000 personas. En página internacional, estremecedoras imágenes. Un teniente venezolano saca a la luz vídeos de las torturas del servicio militar de Maduro. Duarte ha desertado y ha presentado estas imágenes ante la Organización de los Estados Unidos. Bueno, yo lo que le diría a todos los actores políticos es que España es un Estado social y democrático de derecho. Y cuando entramos en un proceso electoral, lo que tenemos que hacer es someternos todos a la Junta Electoral Central. Todos y cada uno de los actores. Las instituciones públicas son instituciones de todos y de todas, ya sea en Cataluña de nacionalistas como de no nacionalistas. Y por tanto, sus dirigentes, sus líderes, lo que tienen que hacer es respetar esa neutralidad y esa concepción de la institución plural, no patrimonializarla, como en este caso están haciendo algunos actores políticos, en este caso independentistas. Yo lo que le puedo garantizar es que el Gobierno de España estará a lo que le diga la Junta Electoral Central. Inmovilismo de Pedro Sánchez. El presidente del gobierno tira balones fuera, lo han visto, delega la responsabilidad que le corresponde, dice, a la Junta. Inacción ante la enésima burla de Quim Torra a la legalidad, por la que la Junta Electoral se ha visto obligada a llevar al presidente a la Fiscalía. Le multa y ordena a los Mossos d'Esquadra a retirar la propaganda separatista. Decisión que se produce por el vacile del presidente de la Generalitat a la Junta Electoral, que le había ordenado retirar el lazo amarillo del Palau de la Generalitat. No solo no quita la
la pancarta, sino que la tapa con otra, mismo lema, en recuerdo de los golpistas encarcelados, pero con un lazo de color blanco. El organismo ha vuelto a reunirse esta misma tarde para estudiar qué hacer ante ese desacato de Quim Torra. En el Partido Popular ven que Pedro Sánchez ha caído en la red de los separatistas, que el gobierno ha sido conquistado por aquellos que quieren romper España. Al tiempo, Pablo Casado le insta a que haga uso de la Ley de Seguridad Nacional. Por su parte, en Ciudadanos, esta tarde volvían a presentar una denuncia a Torra ante la Junta. Ciudadanos seguirá defendiendo la libertad y la democracia también ante la justicia. Y hoy anuncio que hemos vuelto a ir a la Junta Electoral Central a presentar otra denuncia por la amenaza a la democracia que supone el separatismo. El separatismo sigue atacando a más de media Cataluña, sigue atacando a la libertad, sigue atacando a la necesaria neutralidad que tienen que tener las instituciones públicas. Hemos visto cómo han pasado olímpicamente de las resoluciones de la Junta Electoral Central. Sí, yo creo que Torra sigue jugando a los cubiletes de los trileros, ¿no? Y ahora esconde el lazo amarillo, presenta un lazo blanco, pone una estrella amarilla. Y yo creo que al final el problema es que a quien está engañando es al gobierno de España, o mejor dicho, quien se está dejando engañar es Sánchez. ¿Por qué? Porque necesita sus votos. Lo dramático de todo esto es que ni siquiera un presidente autonómico es capaz de cumplir las resoluciones de la Junta Electoral Central o de la propia Fiscalía, que ya tiene nuestro recurso en caso de que siga por esta línea de desobediencia. Hormigas, peces, soles amarillos, todo sirve a los separatistas para continuar en su empeño de no mantener la neutralidad en los espacios públicos. En el consistorio de Port de la Selva, en Gerona, han sustituido su pancarta de libertad presos políticos por una que dice libertad peces pacíficos y en color azul. También en Gerona, en Figueres, el alcalde ha retirado la pancarta, pero ha llegado a un pacto con un vecino para colgarla en un inmueble privado situado junto a la casa de este. En Salt también se han intentado escabullir del mandato de la Junta Electoral. Han retirado la pancarta a favor de los golpistas por una que dice lo están viendo libertad. Y ya por último, el último ejemplo, la Consejería de Agricultura. Continúan los lemas en referencia a los encarcelados y cambian los lazos amarillos por dibujos de animales y flores en el mismo tono. Y más asuntos. Vox toma medidas contra Ada Colau por no permitirles celebrar un acto en el Palau de Sant Jordi. El partido Santiago Abascal había solicitado la celebración de un mitin para el día 30 de marzo en Barcelona, pero el alquiler del recinto dice que no es posible porque hay obras previstas durante las fechas solicitadas. Vox se querella contra Ada Colau y otros responsables municipales al entender que han incurrido en un delito de prevaricación y denegación del servicio público. La formación denuncia que estos trabajos de reformas no estaban previstos en la firma del contrato, ni tampoco en el pago del 50% de la cantidad por el servicio de alquiler, ni en las visitas de responsables de la formación al recinto. Pinchazo del separatismo radical en el stand del Ejército del Salón de la Enseñanza en Barcelona. Al grito de las armas matan, las armas no educan, un grupo de unos 20 radicales se aproximaron hacia ese punto. Intentaron acercarse, pero los Mossos de Escuadra se lo impidieron, formando un cordón. A principios de esta semana les contamos aquí cómo una plataforma llamaba a intentar boicotear y realizar un escrache por la presencia de las fuerzas del Estado en esta feria que se termina el domingo. Las armas matan, las armas no educan, las armas matan, las armas no educan, las armas no educan. 20ª jornada del juicio al golpismo en el Tribunal Supremo. Turno para los 10 agentes de la Guardia Civil que participaron en los registros previos al referéndum ilegal del 1 de octubre. Última sesión de la 6ª semana de juicio. El cabo de la Guardia Civil ha denominado el registro a Salvador como espectacular. El registro del señor Salvador fue espectacular en cuanto a documentación. Aduanas, catastro, agencia tributaria fundamental. Afirma que encontró un correo donde la Generalitat pedía 11 millones a China. Se encontró un correo electrónico en un pendrive sin remitente, solo estaba copiado el texto. Y era un correo electrónico que hablaba de que pidieron financiación a China. Pedían 11.000 millones de euros de financiación a China. Un suboficial asegura que por primera vez en toda su carrera vio el reflejo del odio. El recuerdo se me grabó bastante la cara de odio de un señor mayor, como, no sé, un odio extremo hacia nosotros.
El cabo primero de la Guardia Civil dice que se vieron obligados a taparse la cara por miedo y para no salir en primera plana. ¿Había amenazas? Sí. ¿En qué consistían? Y grabaciones encima de las cámaras encima de los vehículos, ¿eh? O sea, grabando en primera línea, que obligaba a que los componentes tuvieran que tapar su rostro, porque si no salíamos en primera plana. Otro agente añade que pedían pañuelos para taparse la cara. Él recuerdo que nos dijo: por favor, ¿tenéis algo para taparme la cara porque no quiero que me reconozcan? Sí, se tapó completamente la cara porque tenía miedo. Es que, bueno, vamos, era para tenerlo, porque allí la gente está bastante saltada. Termina su declaración comparando lo sucedido en Vigues y Riells con el conflicto vasco. La verdad que no he vivido el conflicto vasco, y gracias a Dios, pero compañeros míos veteranos me han dicho que los principios del conflicto vasco se asemejaban muchísimo. En la sesión matinal, los testigos han descrito el terror que vivieron en el registro del 20 de septiembre. Además, han desvelado cómo los golpistas pretendían financiar la independencia. Bueno, nueva jornada protagonizada íntegramente por esas testificales de los agentes de la Guardia Civil. Conexión con redacción de informativos. Maribel de Jesús, ¿qué es lo que ha pasado en la sesión de esta tarde? Muy buenas noches. Buenas noches, Alba. A las 4 se reanudaba el juicio. Un agente ha confirmado que intervino el 1 de octubre y que además lo tuvo que hacer de paisano. Iban acompañados de los GRS, que son los grupos de reserva y seguridad. Veamos lo que ha dicho. Yo participé, bueno, a mí me encuadraron en un grupo. Ese grupo estaba formado por agentes de Policía Judicial Específica y compañeros de Seguridad Ciudadana, que teníamos un cometido, que era el cumplimiento de la parte dispositiva del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Nos concentraron a primera hora de la mañana, pero yo no salí y solamente intervine una vez en un centro. Un teniente asegura que hubo una violencia descontrolada, les tiraron todo tipo de objetos, además de botella, incluso les llegaron a lanzar sillas. El ambiente era muy hostil, les tuvieron que ir a ayudar los mossos, aunque asegura que eran de un perfil muy bajo, que no estaban preparados. Por otro lado, el último testigo del día ha dicho que intervino en un colegio electoral el 1 de octubre, que también ha dicho que el ambiente era muy hostil y que cualquiera que pasaba a su lado les insultaba y se reía de ellos. Por último, ha dicho que se había perdido el sentido de la autoridad. Así termina la sexta semana de juicio, que se reanudará el lunes a las 10 de la mañana. Maribel, gracias y muy buenas noches. Abrimos diario de campaña hablando de más retiradas de políticos. Pablo Bustinduy renuncia a ser el cabeza de lista al Parlamento Europeo, aunque eso sí, mantiene su cargo en la Secretaría Internacional del partido. Se trataba de una de las personas más cercanas a Íñigo Errejón. A través de un comunicado asegura que le ha dado muchas vueltas, pero que finalmente ha decidido no seguir en este nuevo ciclo en la primera línea de la política institucional. Una decisión muy difícil que toma porque, en su opinión, lo más honesto y constructivo en política es decir la verdad. Su sustituta será la catedrática y activista feminista María Eugencia Rodríguez Palop, un nombre que ya se barajaba como candidata independiente para la Asamblea de Madrid. Podemos recupera a Victoria Rosell para las elecciones generales por Palma. Vieja conocida de la opinión pública por sus numerosos escándalos, como sus abusos contra el personal del aeropuerto de Las Palmas y sus enfrentamientos judiciales contra el que fuera titular de Industria, José Manuel Soria. Rosell ha pedido la excedencia como juez para poder presentarse como candidata independiente. Anteayer fue la sede del Partido Popular en Barcelona, que amanecía con pintadas, y hoy lo ha hecho la de Rivas Vacia Madrid. Pintadas de plata o plomo han aparecido en este local de la localidad madrileña. Aunque esta es la nueva sede de la formación que tiene la formación popular, todavía no ha sido inaugurada oficialmente. Según declaraciones de miembros del partido, se trata de una práctica totalmente habitual y que decidieron cambiar su sede porque la anterior estaba en una zona menos céntrica y que cada 2 por 3 aparecían pintadas o que incluso miccionaban en la puerta. El PNV no irá a las elecciones europeas con el PDeCAT de Carles Puigdemont. Los nacionalistas vascos han anunciado que no se va a reeditar la coalición electoral junto al Partido Separatista, al igual que ocurrió en las pasadas urnas del Parlamento Europeo. La estrategia de internacionalización del conflicto catalán y la imposición en las listas del sector de Carles Puigdemont han apartado de la alianza al Partido Vasco, que dice que prefiere que, frente al discurso radical del expresidente, apuesta por una política de moderación.
El historiador Fernando Paz, ya ex candidato al Congreso de Vox por Albacete, ha presentado este jueves su renuncia irrevocable a los órganos de la formación liderada por Santiago Abascal. Tras 48 horas de auténtica cacería mediática y política, el historiador, que ha comunicado su decisión a través de un mensaje en la red social de Twitter, ha explicado que su intención es solo la de servir a España allá donde pueda ser más útil. No voy a permitir, ha dicho, que en una hora tan decisiva se malgasten en la defensa de mi persona. Fernando Paz, que ha recibido el apoyo y gratitud de la formación de Abascal, estará esta noche en El Gato al Agua, donde va a explicar los motivos que le han llevado a tomar esta decisión y también el camino judicial que asegura que va a emprender contra quienes le han difamado e injuriado. Continúa la polémica sobre las armas, debate que ayer abría Santiago Abascal. El líder de Vox proponía legalizar el derecho a tener armas en casa para autodefenderse. El Partido Socialista y el Partido Popular se desmarcan y critican la sugerencia. España es un país seguro. Sus fuerzas de seguridad, tanto la policía como la Guardia Civil, realizan un trabajo magnífico. Tenemos uno de los índices de criminalidad menores de Europa y, por lo tanto, esas ocurrencias son unas ocurrencias que de alguna manera insultan a nuestras fuerzas de seguridad del Estado y ponen de relieve que hay partidos que no son partidos de gobierno, que no son partidos de Estado. Autorizar o promover la tenencia de armas por parte de los particulares nos parece un disparate y pensamos que nosotros confiamos en la Policía Nacional, en la Guardia Civil, en las policías autonómicas y locales y en las Fuerzas Armadas, que defienden a todos los españoles, y yo creo que no hace falta que los españoles nos tengamos que defender nosotros mismos. Y esta mañana Rocío Monasterio, la presidenta de Vox Madrid, ha defendido de esta manera el planteamiento de su partido de ampliar el concepto de legítima defensa. Escuchen. Nosotros de lo que estamos hablando es el derecho a la legítima defensa. De lo que estamos hablando es que, existiendo una ley en España que contempla que algunos puedan tener armas, se están dando casos terribles, ¿no? Como de ese policía local en Sevilla al que asaltaron su casa y que ahora va a estar condenado y nadie ha contemplado la legítima defensa. Y no puede ser que la ley actual o la interpretación de la ley pudiera hacer que yo acabara 20 años en la cárcel por defenderme en un momento de pánico. Mañana atraca en Getxo el buque Juan Carlos I, a pesar del rechazo de la izquierda y proetarras. Por sorprendente que resulte, un problema que un navío español recale en este municipio vasco, sobre todo que el partido del gobierno, el Partido Socialista, lo critique. Mañana atraca en el puerto vizcaíno de Getxo el Juan Carlos I, este gran buque insignia de la Armada Española. Lo hace para abrir sus puertas al público durante el fin de semana, a pesar del rechazo del PSOE y Podemos y también de las formaciones nacionalistas. Los socialistas empeñados en su idea de rechazar todo lo que sea, según ellos, de carácter belicista. Pero no es este el único gesto del repliegue del Estado, el único caso en el que el gobierno no cumple con los intereses nacionales. Por ejemplo, con la sumisión al nacionalismo. Mientras Quim Torra se salta la ley a la torera, Pedro Sánchez esquiva la polémica de los lazos y lo deja todo en manos de la Junta Electoral. O como el boicot ante el stand del Ejército en el Salón de la Enseñanza, que se celebra hasta el domingo en Barcelona. ¿Cómo se permite este tipo de actitudes? Como la de que se permita también que se cambie el lugar de celebración de la reunión del patronato de la Fundación Princesa de Gerona para evitar así conflictos y boicots en la localidad famosa por ser independentista. Y fuera de Cataluña, en Alsasua, ¿qué me dicen sobre que la Guardia Civil se marche por la cantidad de ataques y persecuciones que sufren? O en Navarra, donde sin saber el motivo de por qué se meten en esto, el PNV le pide al gobierno que la Guardia Civil deje la competencia de tráfico en esta comunidad foral. Incongruencias, actuaciones que no se entienden y que el gobierno permite o que incluso en ocasiones da un paso atrás en lo que a los intereses y derechos de los españoles se refiere. Abrimos ya página económica y lo hacemos mirando a la banca. Hace 10 años había 53 bancos en España, ahora hay 11 y parece que la cifra va a disminuir. Nos vamos en directo hasta nuestra redacción con el periodista y director de Pulso Económico, Xavier Orcajo. Xavier, muy buenas noches. Buenas noches, Alba.
No me imagino España con solamente 6 bancos. Pues fíjate yo, que cuando hace 10 años había aquí 45 entidades, he visto que ahora solamente hay 13, una docena, vamos, y que dentro de muy poco van a ser tan solo 6. ¿Por qué? Porque ha habido un encogimiento de su negocio que afecta tanto al personal como al número de entidades y porque va a haber más fusiones. ¿Por qué va a haber más fusiones? Dicen los que saben de esto que para ser una entidad competitiva, hacer sinergias y abaratar tus costes, tienes que estar en un banco que tenga unos activos de entre 200 y 300.000 millones. Eso va a propiciar un nuevo proceso de fusiones en el que van a venir algunos de fuera. Ya lo verán, como no mantenemos la españolidad de todos los bancos que ahora mismo conocemos. Además, esto se produce en un interregno en el que en los últimos 10 años la banca electrónica está preponderando y cada vez son menos necesarias empleados y oficinas. Unos empleados que se han ido, no menos de 150.000, por la vía de las prejubilaciones. Una vía un tanto polémica de la cual algún día habrá que hablar. Xavier, gracias y muy buenas noches. Buenas noches. La inversión extranjera dice adiós a Cataluña por el separatismo. A nuestro país llegaron el año pasado casi 47 millones de euros, pero solamente el 6,4% de esa cantidad fueron a parar a la región. Son datos de la Secretaría de Estado de Comercio que apuntan a que este declive en la economía catalana ha provocado que la gran beneficiada sea la Comunidad de Madrid. Y es que el pasado ejercicio llegó a acaparar el 85,3% del total. La mayoría casi de la cantidad de la inversión que llegó a nuestro país. Minutos ahora para la pizarra económica de Diego Sánchez de la Cruz. Diego, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, la subida del salario mínimo interprofesional parece que está teniendo efectos negativos en el empleo. Bueno, y además no solo hemos visto ya las cifras de paro de enero y de febrero, para que te hagas una idea, se están perdiendo en España desde comienzos de año 1.500 puestos de trabajo cada día, que es una cifra muy importante, cada día 1.500 empleos perdidos, pero es que si nos fijamos en otros indicadores nos encontramos, Alba, con una historia muy parecida. Vamos a echar un vistazo, por ejemplo, a la contratación indefinida, el empleo fijo, el empleo de calidad. Pues, como pueden ver a continuación, desde que se produjo la moción de censura, el empleo indefinido se estrella por completo en la segunda mitad del año pasado y está, ojo, en tasas negativas. Estaban creciendo los contratos fijos hasta el verano pasado, tasas, como pueden ver aquí, muy altas, ¿no? Del 8-30%, pero en la segunda mitad del año pasado se desploma por completo la contratación de trabajadores con contrato fijo y, como pueden ver ahora, estamos incluso en números rojos. Es decir, el pasado mes de febrero no solo no se firmaron más contratos indefinidos, como venía siendo la norma, sino que se redujo un 3,21%, para ser exactos, la firma de este tipo de contratos. De modo que parece ya un mal chiste, nos recuerda a esos años en los que el gobierno del anterior presidente socialista, de José Luis Rodríguez Zapatero, nos decía que no había crisis. Pues algo parecido parece que ocurre con la Moncloa. Nos cuentan que aquí no está pasando nada, pero fíjense en esa curva, porque esa es la curva que está siguiendo ahora mismo, Alba, el empleo indefinido. Bueno, la semana pasada, Diego, ya hablamos del despilfarro que suponían las comunidades autónomas en España y esta semana nuevos datos. Sí, nuevos datos, porque además esto es un no parar y la falta de rigor de los gobernantes a nivel autonómico clama al cielo. Es una cosa que la verdad es que no se da tanto en los ayuntamientos y a nivel nacional el nivel de despilfarro es un poco más bajo. Pero atención a esto que tenemos aquí, la deuda. La deuda de las comunidades autónomas ha subido de 93.000 a 292.000 millones de euros. Son cifras absolutamente mareantes, es decir, casi se triplica. Gasto en Navarra, el mejor ejemplo que les podemos dar. El gasto en salud ha subido en 400 euros por persona a lo largo de esta legislatura, pero cuidado, solo el 10% ha ido a contratar médicos. ¿A dónde ha ido el resto, dirán ustedes? A campañas de propaganda, a campañas de publicidad, a contratar administrativos, personal no cualificado, es decir, todo tipo de empleo, menos el empleo que le importa a los pacientes, es decir, facultativos. Despilfarro en toda regla. En Cataluña. Cataluña es otro ejemplo de mala gestión. En el año pasado, la mitad de todo el empleo público creado en España se creó en Cataluña. De modo que ahí también se ha soltado el grifo del gasto público. Y en Andalucía, bueno, es que esto es un no parar, porque esta semana teníamos ahí anotado ese agujero de 3.000 millones, Alba, pero es que esta semana hemos conocido que hay más de 2.000 millones de euros en subvenciones sin justificar. De modo que no hay control absoluto en las cuentas de las comunidades autónomas 10 años después de que estallase la crisis. Y otro asunto, Pedro Sánchez asegura que España lidera el crecimiento
en la eurozona. Y además, en su red social de Twitter dice lo siguiente: la economía española seguirá creciendo a un ritmo mayor que la media de la eurozona, un crecimiento fuerte y estable. Estas son palabras del presidente en su red social de Twitter. Diego, ¿qué te parecen? A mí me parece que el presidente Sánchez se cree que el mal de muchos es consuelo de tontos, pero si echamos un vistazo a lo que ocurre en la eurozona, podemos entender mejor por qué este dato es tremendamente tramposo y por qué este dato no es en absoluto para estar contentos. Les cuento por qué. España crece más que la eurozona. Ustedes lo van a escuchar mucho porque parece que ser ya el último argumento que les queda a los gurús económicos de la Moncloa, Daniel Fuentes, Pedro Saura y todos los hombres fuertes en economía del Partido Socialista, Nadia Calviño obviamente, que nos dicen que España crece más que nuestros socios. Ojo, cuidado, Grecia está hundida. Portugal está tocada por la crisis. Por lo tanto, dos de las economías más cercanas a nosotros, con las que nos quieren comparar, están directamente en una situación ruinosa. Francia, vecino, rico, país fuerte, pero claro, está creciendo solo al 1%. Y Alemania directamente está estancada. Alemania ya no crece, está en el 0%. Y si nos vamos al caso de Italia, que yo creo que es el más flagrante, Italia, como tenemos aquí anotado, está en recesión. Por lo tanto, evidentemente, como es lógico, compararnos con el resto de la eurozona, ahora que toda la eurozona está mal, viene a ser algo así como decirnos: oiga, no os quejéis que en el resto de los países están mal, ya, pero es que también estaban mal el año pasado y España estaba creciendo un 30% más de lo que lo está haciendo ahora. Entonces, no nos vale el argumento, tendrán que inventarse algo mejor. Pero esto recuerda mucho lo que pasaba hace 10 años cuando nos negaban la crisis, ahora nos niegan la desaceleración. Eso parece, Diego. Gracias y muy buenas noches. Y el juez del caso Villarejo pide explicaciones a Interior porque su escolta desaparece de su vista. Escribe sobre ello el periodista del Mundo, Esteban Urreiztieta. Nos vamos en directo hasta su redacción. Esteban, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Publicáis que García Castellón ha reclamado explicaciones porque le habían puesto seguridad para las 48 horas. Nada, ha vuelto a saber de la misma. ¿Sabemos qué le han respondido desde Interior? ¿Si le han dicho algo? Bueno, efectivamente, el juez instructor del caso Villarejo ha pedido explicaciones a la policía porque de golpe y porrazo, y después del asalto que sufrió la pasada semana en su domicilio y que revelamos en El Mundo, pues la vigilancia que se había acordado en torno a su domicilio ha desaparecido, al menos visualmente, y todos los agentes que custodiaban periódicamente los alrededores de su casa pues han desaparecido, y por eso ha pedido explicaciones al Ministerio del Interior de qué ha ocurrido y por qué se ha adoptado esa medida. La contestación, tanto al propio magistrado como al periódico que hemos consultado a la policía, bueno, pues pasa porque la vigilancia existe aunque no se vea, lo cual, bueno, pues no deja de llamar poderosamente la atención. Sostienen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que siguen vigilando el domicilio del magistrado cuando todavía no se ha esclarecido exactamente qué fue lo que ocurrió y quién fue ese extraño individuo que se introdujo en su vivienda el martes a las 7 de la tarde a plena luz del día. Y por lo tanto, bueno, pues oficialmente el dispositivo continúa, aunque, insisto, no sea visible. ¿Cree que sigue habiendo una mano negra en Interior que retira la seguridad a este juez para intentar robar material comprometedor? Bueno, desde luego el juez tiene todas las suspicacias del mundo, ¿no? Teniendo en cuenta además que el magistrado está investigando al corazón de lo que ha sido la Policía Nacional durante las últimas décadas y tiene imputado en su juzgado a algunos de los más destacados altos mandos del Ministerio del Interior, insisto, prácticamente desde la transición. Él había solicitado expresamente que fuera la Guardia Civil la que custodiara su domicilio, finalmente ha sido la Policía Nacional. Y bueno, él ha procedido a elevar una queja, a pedir explicaciones, porque ese dispositivo de vigilancia que le fue acordado pues se ha esfumado de la noche a la mañana. La reclamación de García Castellón tiene lugar una semana después de que un individuo entrase en su casa. ¿Sabemos algo más de lo que pasó? Según contáis, entraron en el domicilio, pero no se llegaron a llevar el ordenador. Bueno, fue un suceso tremendamente extraño. La investigación policial sigue abierta en estos momentos. Ocurrió, como digo, el martes de la pasada semana, a las 7 de la tarde, cuando un individuo abrió la puerta de la vivienda del juez Manuel García Castellón. Lo hizo sin forzarla, por lo que la policía sospecha que pudiera utilizar incluso una copia de la llave. Entró en el inmueble cuando en ese momento estaba un familiar del juez estudiando en una habitación con la puerta cerrada.
recorrió varias dependencias, el salón, el pasillo. Este familiar escuchó pasos y escuchó el ruido de la puerta y se creyó que era el propio juez el que había llegado a su casa y por lo tanto no le dio mayor importancia, pero la voz de alarma, la gran sorpresa surgió cuando, pasado un rato, llegó otro familiar de García Castellón al inmueble y se encontró con la puerta de acceso abierta de par en par, y fue entonces cuando se alarmaron, llamaron inmediatamente al titular del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, le contaron lo ocurrido, comprobaron que efectivamente había entrado un desconocido, una persona que había estado, en fin, un rato recorriendo diferentes estancias, comprobaron también que no se había llevado nada, el ordenador personal del magistrado estaba en el salón perfectamente visible y por lo tanto, cualquiera que hubiera entrado lo podía haber sustraído y sin embargo no lo hizo, y por lo tanto la principal hipótesis que barajaba la semana pasada y que sigue barajando en estos momentos la policía es que pudiera tratarse, aunque pueda parecer cinematográfico, de un aviso mafioso, es decir, una suerte de mensaje de que cuando queramos somos capaces de entrar en tu casa y prácticamente hasta la cocina. La investigación sigue su curso, no existen todavía grandes novedades y sigue sin identificarse el extraño individuo que irrumpió a las 7 de la tarde un martes en casa del juez que lleva, podríamos decir, los casos más mediáticos, más importantes, al menos en lo que respecta a la corrupción política de la Audiencia Nacional. Esteban, gracias y muy buenas noches. Muchas gracias, un fuerte abrazo. La mayoría de los violadores de la manada de Azuqueca eran inmigrantes menores ilegales. Algunos de esos acusados de violar brutal y salvajemente a una menor de 12 años en una localidad de Guadalajara eran menas, es decir, menores extranjeros no acompañados, aunque uno estaba entonces tutelado por la Junta. Unos hechos que se produjeron el 15 de marzo de 2018 y de los que nada se ha sabido hasta ahora. Según la investigación, los 6 implicados, con edades comprendidas entre los 15 y 20 años, cogieron a una niña de 12 años a la que habrían violado durante 45 minutos y también a una amiga suya a la que dejaron en libertad. Los menores han sido condenados a 3 años de internamiento en un centro cerrado por agresión sexual y los mayores esperan el fin de la instrucción para enfrentarse a un juicio en el que les podrían pedir más de 10 años de cárcel. Desde la Asociación Amigos del Pueblo Marroquí son partidarios de expulsar a los menas. Hablan incluso de que Pedro Sánchez debería haber tomado cartas en el asunto. Alami, pero oírte a ti, de origen marroquí, decir que la solución es deportar... El gran problema que tenemos con los niños, con los menores que vienen aquí. Nosotros no decimos deportar, pero decimos que esos niños tienen que ser expulsados con garantías. Pero tú sabes que si alguien dice expulsemos a esos jóvenes marroquíes, le van a llamar racista. Bueno, eso no es racista, yo creo que es hipocresía. Yo creo que aquí hay un poco de interés económico. Pedro Sánchez a mí me ha defraudado. Pedro Sánchez es un señor que ya tendría que haber cogido a Marruecos, sentarse y solucionar lo de los menores. No pasa nada. ¿Vieron a esta? ¿Vieron a esta? Hablamos de todo ello con Matías Recio, jurista y experto en extranjería. Tenemos conexión telefónica con el señor Recio. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Encantado de estar otra vez con vosotros. El placer es nuestro. Bueno, parece que ya se ha confirmado que los de la manada de Azuqueca, la mayoría residían en España de forma ilegal. ¿Qué mecanismos judiciales se activan contra ellos en esta situación? El problema es que aquí nos encontramos con menores de edad. El tratamiento jurídico que se da al mayor de edad, al extranjero que entra irregularmente en España o permanece irregularmente en España, se le aplica la ley de extranjería y se le puede expulsar. Pero a los menas, a los menores extranjeros no acompañados, no cabe, de acuerdo con la legislación vigente, su expulsión. Lo único que cabe es la repatriación, y esta repatriación se debe realizar en atención a una serie de requisitos, siempre en atención del interés del menor, que es el interés superior y que incluso debe ceder los principios de seguridad y los principios de orden público en favorecer este interés del menor. Con lo cual, la repatriación de estos menores tan solo se puede producir en caso de que esté garantizada su reencuentro o su reagrupación con su familia, o que pueda también hacerse cargo de ellos un centro asistencial o un centro de protección de menores de su país de origen. Si no,
es imposible la repatriación. De hecho, además, este mecanismo es testimonial. Si vemos las estadísticas, en el año 2007 tan solo se pudieron producir 11 repatriaciones y en el año 2017, los últimos datos que hay con carácter, digamos, fijo, solo fueron 5 repatriaciones, con lo cual, como pueden comprender, es simplemente una medida de carácter testimonial. Uno de los mayores de edad está en libertad hasta el juicio, porque hay una persona en libertad cuando la víctima le ha reconocido. ¿Cómo es posible? Pues en principio, por los hechos tan graves que son, o esta persona ha tenido que tener una participación, digamos, complementaria, en el sentido de que no haya participado directamente en los actos de agresión sexual y, por supuesto, tenga suficientes garantías para que no suponga que exista ningún peligro de riesgo de fuga. Si no, otra explicación no es lógica, porque en estos casos debe estar ingresado en prisión siempre y cuando sea mayor de edad. En el caso de los menores de edad es diferente porque nos encontramos con unas medidas de reforma y se le adoptaría una serie de medidas cautelares en un centro también de reforma de menores. Pues señor Recio, gracias por atender a nuestra llamada. Muy buenas noches. A vosotros, buenas noches. El reloj marcaba las 11 de la mañana en el Congreso de los Diputados cuando Juan Carlos Quer llegaba con 3.200.000 firmas para pedir que no se derogue la prisión permanente revisable. Ha comentado que esas rúbricas son el fiel reflejo de una abrumadora demanda social, una que dice crece cada vez más en España. Por eso ha pedido a los representantes de los principales partidos políticos una reunión para saber qué posición mantienen con esta pena. Juan Carlos Quer también ha reclamado una condena a la altura del delito cometido para el asesino confeso de su hija. Y pedir a nuestros políticos una reflexión serena y decirles que los ciudadanos de este país no están dispuestos a que con la seguridad de nuestros hijos, de nuestras familias, se especule políticamente. Esto no es una cuestión de ideologías. La justicia italiana concede la custodia de los hijos de Juana Rivas al padre. El tribunal de Cagliari concede a su expareja Francisco Arcuri. En la sentencia, en la que el juez destaca una gran capacidad manipuladora en la relación con los menores de la madre, se establece que los niños vivirán con su padre y que podrán pasar con la madre parte de las vacaciones de verano. Además, Rivas podrá estar con sus hijos un fin de semana alternativo en Italia y otro cada 5 en caso de que no resida en el país. Mi hermano es el mejor del mundo. Me cuida y me hace feliz. Pero hay gente que le mira raro. Eso es porque no le conocen bien. Mi hermano es perfecto tal como es. Ojalá todos los niños tuvieran mi suerte. Este 21 de marzo se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down, una alteración genética que en España afecta a unas 35.000 personas, 4.500 de ellas menores de 6 años. Una jornada para explicar qué es y cómo afecta esta condición, para hablar de las necesidades de quienes nacen con trisomía 21 y sobre todo para reclamar una aceptación social que no siempre se produce. Y tenemos aquí con nosotros en nuestro plató a Patricia Giral, de la plataforma Inclusiva Sí Especial también. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y también está con nosotros Nerea. Muy buenas noches, bienvenida. Bueno, Patricia, hoy es un día para hablar de qué. ¿Cuál es el mensaje que debemos trasladar en una jornada como hoy? Bueno, pues yo creo que las cosas más importantes es dotar a la educación de recursos y de conocimientos para poder otorgar a estas personas con síndrome de Down o cualquier otra discapacidad intelectual, tanto sea en la educación especializada como en la ordinaria, pues de las mejores herramientas para sacar el mayor provecho de ellos y que el día de mañana sean los más autónomos posibles. Bueno, Patricia, además eres madre de una niña con síndrome de Down. ¿Qué le dirías a una de esas mujeres embarazadas que está en una situación así? Bueno, pues de primeras es una noticia impactante. Tú esperas a otro hijo, no siempre esperamos que venga todo bien y bueno, pues cuando te dicen que tiene síndrome de Down, te dan la noticia ya sea en diagnóstico prenatal o nada más nacer, como me ocurrió a mí, bueno, pues de primeras es un shock porque es el desconocimiento. Por eso todas estas campañas, todos estos días son tan importantes para darles a conocer, dar a conocer a estas personas tan estupendas y maravillosas y de verdad perder ese miedo. Y yo siempre les digo que es maravilloso. No creo que todos los
los que tenemos hijos con síndrome de Down estemos siempre tan felices, no sea por ellos, ¿no? O sea, la verdad es que nos dan ver un punto tan positivo en la vida, ver todas las capacidades que tienen, en qué tenemos que poner el foco, lo más importante. Entonces yo creo que te sitúan un poco en la vida y siempre es para mejor. Es que yo siempre les digo que les queda lo mejor. ¿Y qué es lo que reivindica la sanidad o a las instituciones a la hora de dar esta noticia? Bueno, pues a la sanidad sobre todo más conocimiento a los médicos. Los médicos, la verdad, nos vienen muchas veces con cómo les transmiten la noticia por ese desconocimiento previo que hay en lo que es las personas con síndrome de Down, cómo es la actualidad, cómo es su vida hoy en día, dónde están. Hoy tenemos a Nerea en un plató de televisión en el que nos va a contar toda su vida. Entonces yo creo que ese desconocimiento es lo que muchas veces al dar la noticia puede traumatizar a una familia. Yo creo que con más medios también y más conocimiento a los profesionales médicos para poder dar bien a una familia un diagnóstico y sobre todo que se pongan en contacto con miles de fundaciones que hay para poder apoyar a todas estas familias. Bueno, Nerea, hoy es tu día. ¿Qué le dirías a todos aquellos que nos están viendo? Un mensaje para la sociedad. Pues que vaya todo bien y que vaya paso a paso y que se diviertan. Y así están más a gusto y ya está. Nomás ligero para decir a ellos que van a tener algo así en su vida día a día. ¿Y cómo es tu día a día? ¿Qué haces desde cuando te despiertas hasta que te acuestas? Bueno, cuando me despierto, siempre lo que me encanta es que me den un beso todas las mañanas. Y por las noches lo mismo. Pero a día, pues me gusta hacer como baloncesto, cosas que me gustan bastante, más ligeras. Por ejemplo, en nuestro colegio tenemos una discapacidad que nosotros queremos aprender un poco de las profesoras, que tenemos que aprender cómo fotocopiar, clasificar, encuadernar. Esas cosas las hacemos nosotros para que los profesores de nuestro colegio que intenten ayudar a los niños pequeños para que ellos puedan aprender a día. Ellos pueden hacer un desarrollo más fuerte y teniendo paso a paso. Nerea, ¿qué le pedirías a los políticos, esos que mandan tanto? Bueno, a los políticos es decirles que no pasa nada, que siempre tenemos que ir paso a paso, pero ya iremos más bien. Vais despacio pero seguros, ¿verdad? Despacio y más seguros. Bueno, hoy lo decíamos antes, es tu día y te hemos preparado una sorpresa porque hay alguien que quiere enviarte un mensaje. Mira el siguiente vídeo que vamos a poner. Hola Nere, he grabado este vídeo para decirte lo increíble, lo maravilloso y lo orgullosos que estamos todos de tenerte en nuestras vidas. Siempre nos has demostrado que nada se te puede poner en el camino y que siempre vas de frente y no te rindes por nada. Muchos besos de tus tíos, tus abuelos, papá, mamá y todos tus compañeros. Te queremos, princesa. Bueno, ¿qué te parece? Emocionante, ¿no? Sí. ¿Qué le dirías a tu hermana? Bueno, voy a decir a mi hermana que es una chica muy graciosa y me ha gustado que me diga estas cosas de mí. ¿Estás emocionando, Nerea? Bueno, muchísimas gracias a las dos por estar aquí hoy con nosotros. Patricia Giral, un placer. Nerea. Gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias. Hace ya un par de años, el ginecólogo del Hospital Nacional de Dublín, Peter McParland, aseguró que en Islandia no nacían ya niños con síndrome de Down, que el país había conseguido erradicar esta anomalía cromosómica porque todas las madres que eran informadas de que su bebé tenía síndrome de Down decidían poner fin al embarazo. Algún medio de comunicación, preocupado por la demoledora noticia, explicó después que aquello no era del todo cierto y que en los últimos años habían nacido niños con esta característica, en concreto 6 en 2016. Pero la realidad, por mucho que algunos se empeñen en negarlo, es que la egoísta sociedad actual opta ante la noticia de un niño con síndrome de Down por la eufemísticamente conocida como interrupción del embarazo. Un niño imperfecto, según los frívolos criterios de la modernidad, al que además se hace casi un favor al no traer a este mundo.
Ojalá llegue el día en que no tengamos que dedicar una jornada al síndrome de Down. Ojalá dentro de algún tiempo el 21 de marzo sea un día como otro cualquiera, no porque se haya erradicado el síndrome, sino porque la sociedad haya entendido por fin que su llegada al mundo es como la de cualquier otra persona, de pleno derecho. 2 detenidos en Canarias por quemar y estrangular a un indigente. La víctima habría sido estrangulada en un recinto abandonado de la localidad turística de Playa del Inglés donde pernoctaba. Posteriormente fue quemado el pasado 11 de enero en el mismo lugar tras ser rociado con un acelerante del fuego. La Policía Nacional ha arrestado a un hombre de 43 años de nacionalidad española y a una mujer de 50 años con nacionalidad irlandesa. Un teniente venezolano saca a la luz vídeos de las torturas del servicio militar de Maduro. Dugarte ha desertado y ha presentado ante la Organización de los Estados Americanos material en el que incluso se aprecian salas de tortura. Asimismo, el teniente contó que los presos políticos del país son torturados con descargas eléctricas, asfixias con bolsas de plástico, colgamientos con las manos hacia atrás, golpes contundentes en áreas vitales y los inyectaban con sustancias desconocidas. Nombre. ¿Puedes cortar por una 2 horas la mano de atrás? Nombre. Johnny. ¿Y qué? Mejías. ¿Qué eres tú? Coronel. Detenido el jefe del despacho de Juan Guaidó por el chavismo. Agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia han detenido esta misma madrugada en Caracas a Roberto Marrero. El propio presidente legítimo de Venezuela, desde su cuenta de Twitter, ha denunciado los hechos, asegurando que fue secuestrado tras colocarle 2 fusiles y una granada. Estados Unidos, además, ha alertado a Guaidó y a su familia estar vigente de su propia seguridad. Secuestraron a Roberto Marrero, jefe de mi despacho. Él denunció a viva voz que le sembraron 2 fusiles y una granada. Se lo dijo al diputado Sergio Vergara, su vecino. El procedimiento comenzó a las 2 de la mañana aproximadamente. Desconocemos su paradero. Debe ser liberado de inmediato. Cadena perpetua para Karadzic por el genocidio en Srebrenica. El Tribunal de la Haya decide ahora ampliarle la condena. Ya fue condenado a 40 años de prisión en 2016 por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. Le declaró culpable del genocidio por la matanza de Srebrenica, el sitio de Sarajevo y otros crímenes cometidos durante la Guerra de Bosnia en los años 90. Unas semanas después de conocer que Francia prohibirá encapuchados en sus manifestaciones, hoy sabemos que Emmanuel Macron movilizará soldados del plan antiterrorista ante el próximo acto de los chalecos amarillos. Se trata de una medida de firmeza contra estas movilizaciones. El Ejecutivo francés intenta responder de esta forma al saqueo de los Campos Elíseos del pasado sábado. Además, se han prohibido las manifestaciones en esa avenida parisina y en otros lugares céntricos de varias ciudades. Grupo Fuertes ha entregado su premio nacional a la investigación alimentaria a un grupo de investigadores procedentes del Departamento de Anatomía Patológica Comparadas de la Universidad de Córdoba. El trabajo ganador demuestra la importancia de la prevención del complejo respiratorio porcino en los animales procesados, por lo que puede ser de aplicación en la tecnología de la producción cárnica, además de ser una contribución importante en el estudio de la calidad de la carne. El galardón ha sido entregado por el consejero delegado del Grupo Fuertes, José Fuertes, a los autores de esta investigación. Este premio ha sido organizado por la Academia de Ciencias Veterinarias de la región de Murcia con el objetivo de reconocer la labor de los mejores profesionales en el campo de la ganadería e industrias agroalimentarias. La convocatoria del galardón está dirigida a trabajos de investigación relacionados con la carne de cerdo en el ámbito de la alimentación y de la salud.
Somos más felices que el año pasado, pero no tanto. Con motivo del Día Internacional de la Felicidad, que fue ayer, se ha dado a conocer un informe que evalúa cuáles son los países más felices del mundo. España ocupa el puesto número 30 de la lista, pero Finlandia lidera el podio. Segundo año consecutivo que el país del norte ocupa ese puesto. Mientras tanto, nosotros hemos avanzado 6 puestos con respecto al año anterior. Dicen los expertos que la felicidad nos hace más productivos y que nos hace también vivir más años, pero que no sois feliz las 24 horas del día. Y nosotros nos despedimos ya, pero como siempre les dejamos con el noticiario de 1936 y después el mejor análisis de la actualidad en El Gato al Agua, que por cierto hoy contará con Fernando Paz, que acaba de renunciar a su candidatura de Vox al Congreso de los Diputados. Así que ya lo saben, no se muevan y quédense con nosotros. Volvemos, el informativo vuelve mañana a las 8:30 con más información, ya lo saben, lo que otros no le cuentan o como otros no se lo cuentan. Buenas noches.